¿Por qué elegí este tema? ¿Por qué elegí este cuento? Me considero una mujer moderna que lucha y defiende sus derechos, que está cansada de la sexualización que existe y que siempre ha existido hacia la mujer. Estoy harta de que piensen que somos objetos, que simplemente pueden desechar cuando se les dé la gana. Estos temas, sinceramente, me causan demasiada conmoción. Lamentablemente, a mi temprana edad he vivido en carne propia lo que es perder un familiar por este tipo de actos. Y siempre que haya la oportunidad, lo voy a exponer. Mi cuento trata no desde el punto de vista de la víctima, porque muchas veces la víctima no está y nunca podemos conocer la verdad. Este monólogo viene el monólogo del feminicidio, del victimario. Este cuento se titula La habitación de los susurros. Habla como el feminicida está completamente cautivo en una habitación, en la habitación o en la casa donde ha compartido con su víctima y donde le llega el remordimiento porque una de tantas fue diferente, una de tantas lo marcó. Estructura de la historia. Con conflicto tenemos conflicto interno, que es la culpa y el remordimiento que siente el feminicida por sus crímenes. En conflicto externo pues sería la presencia sobrenatural de la víctima, que está representada por los susurros y las apariciones que hay en la casa. En el desenlace, al término del cuento se visualiza el feminicida de rodillas, suplicando perdón, lo cual no recibe ningún tipo de respuesta por la casa. La casa y los susurros lo han atrapado eternamente, no puede escapar de su culpa y tampoco de las consecuencias de sus actos. El personaje principal es un feminicida, es un hombre que es atormentado por sus propios actos, que el remordimiento lo carcome por dentro, ya que una de sus víctimas fue la que le afectó más. Entonces él está atrapado en esa casa, la casa se visualiza como una casa totalmente descuidada y él vive atrapado en ella. El conflicto interno es la interacción con la presencia sobrenatural de la víctima, que esta es el motor de toda la historia. Resumen lineal de la historia. El cuento comienza con el feminicida narrando cómo la casa empieza a murmurarle después de su primer asesinato. Una noche, cuando él intenta dormir, siente la presencia de su víctima y que ésta le susurra, lo que hace que él se despierte abruptamente y lleno de miedo, aterrorizado. Él decide enfrentar sus miedos y se acerca a la habitación donde muchas veces fue refugio de su víctima. Encuentra el diario. A diferencia de que esta vez el diario describe sus propios miedos, el odio y la satisfacción oscura que él tiene. Esto hace que el cuento llegue a un clímax donde él sienta la desesperación, está completamente horrorizado, las lámparas empiezan a parpadear. Esto hace que él se arrodille y suplique perdón, lo cual no recibe ningún tipo de respuesta de la casa se queda en silencio. Y ahí es cuando él se da cuenta que está atrapado y que no existe redención para él, no existe perdón para él. El cuento de la habitación de los susurros tiene una estructura lineal, aunque también se ve alusión a pensamientos, circunstancias o eventos del pasado. El tipo de narrador es primera persona, ya que estamos hablando de un monólogo. El tiempo del relato es tiempo presente, aunque también se ven pensamientos o culpa del pasado. Ahora, técnica narrativa que hemos utilizado 4. El monólogo interior, donde toda narración se está hablando del monólogo de un feminicida, y esto permite una examinación profunda de su mente y sus emociones. El uso del ambiente. La casa y la habitación actúan casi como personajes, como sus propios susurros y presencias, crean una atmósfera de terror psicológico. Símbolos. La lámpara parpadeante y el diario simbolizan a la víctima, a la presencia de la víctima y también a la culpa que tiene el narrador. Y la tensión creciente, la narrativa incrementa la tensión y el terror a medida de que el protagonista se va enfrentando a su culpa y también a las manifestaciones sobrenaturales que se van presentando.